otra oportunidad más de encontrarnos, esta vez para estudiar el libro de los Hechos. Como expliqué en días pasados, el libro de los Hechos lo vamos a estudiar, lo vamos a considerar desde un punto devocional. Con el plan o el método devocional en el cual también tenemos en cuenta qué dice la palabra, qué quiere decir y qué me dice a mí. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar para nuestras vidas? Un saludo para todos los hermanos de la Iglesia del Renuevo, para todos aquellos amigos, hermanos que se conectan, para todos aquellos que van a estar compartiendo este tiempo de la palabra del Señor, que tan importante para nosotros, tan relevante, especialmente el libro de los Hechos. Decía en su introducción que el libro de los Hechos en realidad tiene ese nombre, pero un nombre más apropiado sería los hechos del Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo a través de la Iglesia. Y también a lo que decía el libro de los Hechos, no tiene un amén final, no tiene un punto final, sino que queda como puntos suspensivos, dando a entender que la Iglesia de Jesucristo, nosotros, la Iglesia de hoy, seguimos escribiendo el libro de los hechos del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como iglesia, cada uno de nosotros como personas, hijos de Dios, podemos seguir siendo instrumentos en las manos de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos utilice para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición, podamos también llevar la palabra a un mundo necesitado, podamos compartir que hay esperanza en Jesucristo. Bueno, en esta invitación que te hago, que entremos en este estudio del libro de los Hechos, un poco resumo el capítulo 1, te acordarás o se acordará usted que estuvimos hablando acerca de lo que el Señor Jesús había dicho, la mención ahí del escritor sagrado de Lucas, que habla, que las palabras del Señor Jesucristo dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les había dicho a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Es algo que quiero recalcar, que quiero mencionar y dejar de relieve, porque es muy importante que entendamos que todo lo que es el libro de los Hechos tiene sentido bajo este concepto, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, vino sobre los creyentes, los capacitó, los ungió para que pudieran realizar la tarea, la labor de ser testigos del Señor Jesucristo. Y vamos directamente al libro de los Hechos, capítulo 2, al texto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y menciona una larga lista de idiomas que estaban representados en este momento, que estaban hablando los que estaban siendo bautizados o habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Dice, partos, medos, elamitas, y dice los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar
en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dice la Biblia, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo cada uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El texto es bastante largo, el capítulo 2, pero quiero resumir solamente algunas partes. Versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, dice Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hace menciones acerca del Antiguo Testamento y vamos al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. El Señor bendiga su palabra. Podemos sintetizar el capítulo 2 del libro de los Hechos como la llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés. Un momento muy especial, muy esperado y algo prometido, como lo decía Pedro, aún a través del profeta menor Joel. Ya había profetizado que ocurriría esto. Como les mencionaba en una emisión anterior, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, venía en la antigüedad, en la época del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, venía sobre las personas, las ungía en un determinado momento, como fue sobre David, sobre Saúl, sobre Sansón, hombres y mujeres de Dios, profetas que fueron llenos del Espíritu Santo. Fue en forma momentánea, el Espíritu Santo descendía, los ungía y luego otra vez se apartaba. Así ocurría, no era algo en forma permanente, pero ahora el Espíritu Santo, cuando inaugura esta nueva etapa
el ministerio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ocurre esto en Pentecostés. No es casualidad que ocurriera en este tiempo, todo tiene un significado y por qué Dios tenía en su agenda justamente esta fecha del Pentecostés. Dice la Biblia, cuando llegó el día, el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ellos habían estado orando, los creyentes habían escuchado las palabras del Señor Jesús que les había dado cuando después de su resurrección y antes de su ascensión, les dejó palabras, les habló por mucho tiempo, que se estuvo apareciendo el Señor y diciéndoles que durante 40 días que dándoles mensajes de cómo tenían que esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, ya estaban acostumbrados a orar, oraban, se juntaban en el aposento alto, como algo asiduo, algo que era una costumbre de reunirse todos los creyentes. Y dice que estaban todos unánimes juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No sabemos exactamente si estaban reunidos en el aposento alto, porque vamos a notar que había después miles de personas a su alrededor. Es decir, que el evento aparentemente fue probablemente en el templo. El Pentecostés era la segunda fiesta más importante del año judío. Era una fiesta de la cosecha, en la que los primeros frutos de la cosecha de grano se presentaban ante Dios. Entonces, ahí tenemos la fiesta más importante, el Pentecostés, la segunda, porque la primera era la Pascua. Era también llamada la fiesta de las semanas, porque había una semana de semanas, es decir, había 50 días, 7 semanas, entre la Pascua y el Pentecostés. Pentecostés significa 50 y recibía este nombre porque el día 50 era el día 50 después de haber sido mecidas las gavillas de los primeros frutos, se mecían después 2 panes de las primicias, justo el día 50. El tiempo de espera estaba llegando a su fin y las profecías del Antiguo Testamento estaban a punto de ser cumplidas en cuanto a la venida del Espíritu Santo sobre todas las personas. Era la hora tercera, era las 9 de la mañana. Entonces estaban de repente los creyentes orando, adorando a Dios como lo solían hacer, como ya lo habían hecho en el aposento alto tantas veces, pero ahora dice que eran la hora tercera, era las 9 de la mañana. Así que probablemente, como la hora tercera era el tiempo que se oraba en el templo, probablemente estuviera en el templo orando todos. Y dice la Biblia que estando en ese tiempo de oración, los 120, desciende el Espíritu Santo. Primero se siente como un ruido de un viento recio, un viento poderoso. No era que había un viento que volara las cosas, sino que era el sonido de un viento poderoso. Y luego como llamas de fuego, tal vez como un conjunto primero de una sola llama y después separándose sobre los 120. No era que había fuego, sino que eran una especie de llama que se posaba sobre cada uno, dando a entender que era el Espíritu de Dios, porque en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu se movía, a veces estaba como en un torbellino, el viento, y en otras ocasiones el fuego, como lo notamos ahí cuando Moisés subió al monte, cuando Dios habló al pueblo desde el monte, desde la montaña, había fuego. Entonces está simbolizando a la presencia de Dios. Pentecostés simboliza para la iglesia el principio de la cosecha divina de almas en el mundo. Probablemente estuvieran ahí en el templo y de repente cuando desciende el Espíritu Santo y se posa sobre cada uno de los creyentes, los 120, comenzaron ellos a hablar en lenguas. Como dice el texto, empezaron a hablar en más de 15 idiomas diferentes, 16, 17 idiomas distintos.
Y los que estaban ahí rodeando, que también estaban cerca para orar, para adorar a Dios ahí en el templo, comenzaron a escuchar esto y no entendían nada. Algunos decían, bueno, estos creyentes que sin duda que se juntaban seguido a orar todos los días, pensaban, algunos están borrachos. Ahora, ¿cómo era la vida de Pedro antes que recibiera el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo eran los creyentes? ¿Cómo eran los apóstoles antes que llegara la venida del Espíritu Santo? El Señor Jesucristo les dijo, recibiréis poder. Ahora, Pedro era alguien inconsistente en su vida antes del bautismo del Espíritu Santo. Era una persona que no tenía ese empuje, ese coraje que ahora estaba manifestando. Él negó al Señor Jesucristo 3 veces. Los demás discípulos, los apóstoles, lo dejaron al Señor, lo abandonaron, se escondieron, negaron también al Maestro, o sea que ninguno de ellos tenía este poder que ahora venía sobre la iglesia. No solamente el Pentecostés vino sobre los 12, sino que vino sobre 120 y vino sobre personas que no eran judíos precisamente, sino que habían aceptado al Señor, habían recibido a Jesús, habían creído en el Mesías, pero ahora estaban también recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Es que si nos remitimos al Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba limitado. El bautismo que vendría según Joel, esa visitación y ese fuego, esa presencia de Dios, ese bautismo, ese Pentecostés que vendría, sería sobre toda criatura, sobre toda persona, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice el texto. Entonces vino primero viento y fuego. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. La presencia de Dios vino sobre ellos. Estaban atónitos y maravilladas las personas que estaban escuchando, porque no podían entender. Y la explicación de Pedro, varones hermanos, les dice, esto es lo que fue profetizado ya desde antiguo, desde la antigüedad, en el antiguo pacto. Es lo que el Señor había prometido que vendría el Espíritu Santo. Después comienza a mencionar acerca de la exaltación del Señor Jesucristo. Ustedes mataron al autor de la vida, pero ahora el Señor le resucitó y este es el cumplimiento, el bautismo que Él había prometido, la exaltación del Señor Jesús. Y ese día, con el mensaje, con la predicación que Pedro dio, 3.000 personas se añadieron al cuerpo de Cristo. Aceptaron a Jesucristo porque dijeron, varones, hermanos, le decía la multitud a los discípulos, ¿qué haremos? Porque se dieron cuenta que habían rechazado a Jesucristo, habían rechazado a nada más ni nada menos que al Mesías. ¿Qué haremos? El Señor les habla a través de Pedro y les dice que tenían que creer. Dice, cuando le preguntan, Él les dice, Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algunos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es solamente para algunas personas, pero en realidad la Biblia nos dice que es para todos los creyentes. Aquí la palabra dice, porque para vosotros es la promesa, para los creyentes de aquella época, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El poder del Espíritu Santo es para vos, es para mí, para cada uno de nosotros, para todas las personas que queremos buscar la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo viene para producir cambios en nosotros. Y quiero hablar acerca ahora en lo que es la aplicación. Hablamos acerca de lo que la Biblia dice, qué es lo que quiere decir que recibirían poder. Y ahora, ¿qué me dice a mí? ¿Qué te dice a vos? Bueno, los resultados inmediatos del bautismo del Espíritu Santo fue, en primer lugar, que perseveraban unánimes, estaban perseverando unánimes porque la presencia de Dios estaba con ellos. Muchas veces hay personas que no pueden estar unánimes porque tienen un espíritu diferente. Hay algunos que generan
problemas y peleas y discusiones, pero cuando viene el Espíritu Santo trae paz en los corazones, trae unidad en la iglesia. Ellos, los creyentes, lo primero que hicieron, sometieron su voluntad al Señor y permitieron que el Espíritu Santo los llenara, esa presencia se manifestara en sus vidas. Y no solamente que el Espíritu Santo vino en un instante ahora y se fue, sino que vino y se quedó. Y esto es lo más maravilloso cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a vivir, a morar en nuestras vidas. La Biblia dice que los creyentes, los hijos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Y con todo eso viene una gran responsabilidad, pero a la vez un privilegio enorme. Nosotros ahora somos depositarios de la presencia del Señor, le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida y el Espíritu Santo estará obrando con poder en nosotros. Podremos comenzar a ver, esto es algo que está prometido, los milagros que ocurrían en aquella época también en este tiempo. Dios obra a través de su iglesia. Los creyentes estaban esperando la promesa, pero ya habían nacido de nuevo, habían aceptado a Jesús como el Señor, como el Mesías, habían aceptado como el dueño de sus vidas, sabían que era el Salvador del mundo. Ahora nosotros también en este tiempo tenemos que pedirle al maravilloso Espíritu Santo que Él tome control de nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando no le damos lugar al Espíritu Santo? Bueno, vamos a luchar con nuestras fuerzas. Vamos a pelear, vamos a esforzarnos y no vamos a alcanzar todos los objetivos y metas que nos proponemos y tener ese gozo y esa paz que Dios nos promete. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo, viene poder sobre nuestras vidas. Fueron regenerados los creyentes, sellados, santificados, recibieron una gracia especial para vivir en santidad, para vivir una vida que agradaba al Señor. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo hasta desbordar. Tenemos que dejar en claro algo, que el Espíritu Santo no es una fuerza, que el Espíritu Santo no es como una presencia solamente que viene, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento notamos que actuó el Padre, luego un ministerio breve pero poderoso, el Hijo, el Señor Jesucristo, y luego cuando Él ascendió, envió al Espíritu Santo y comenzó lo que decimos hoy, estamos en los tiempos finales. Tiempos finales, donde necesitamos más que nunca la presencia de Dios en nuestras vidas. Fueron capacitados con los dones del Espíritu Santo que nos capacita para orar por los enfermos y que estos sean sanados. Aún para profetizar, aún para tener discernimiento, aún para hablar misterios por medio del poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo vienen para capacitar sobrenaturalmente a los hijos de Dios para realizar el ministerio que el Señor nos ha dejado de predicar el Evangelio a toda criatura. El Espíritu Santo, cuando vino sobre los creyentes, les dio mayor sensibilidad espiritual ante el pecado y ante la santidad de Dios. Necesitamos en este tiempo ser conscientes que todo lo que es pecado no agrada al Señor y eso tenemos que desterrarlo de nuestra vida. Humanamente, seguramente todos vamos a estar con esta lucha. No puedo llegar a ser un cristiano poderoso, no puedo ser victorioso, no puedo vencer a mis debilidades. Es algo que diremos todos, no lo puedo hacer. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo sigue obrando a través de su Espíritu Santo y cada uno de nosotros podemos tener también acceso a este poder en nuestras vidas. Cuando recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo vino a vivir a tu vida. Pero ahora necesitamos un llenamiento. Si no tenés el bautismo del Espíritu Santo, tenés que pedirlo. Y así dice la Biblia, nos enseña, porque para todos es la promesa. Y se va a repetir esto a través de todo el libro de los Hechos, la importancia de dar lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Recibiréis poder, dijo Jesús. Y necesitamos poder para vencer el desánimo, para vencer la angustia, para vencer el temor,
para vencer las situaciones de fracaso, pero no solamente esto, para vencer a Satanás, para vencer a las huestes satánicas que nos están atacando, para vencer al pecado, para vencer nuestras debilidades. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, se cumple lo que el Señor Jesús dijo: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjense que el Señor Jesucristo dijo: me seréis testigos. Y habla no tanto del hacer como del ser. Es fundamental que entendamos que la vida cristiana no es solo palabras, sino que es poder de Dios. Así decía el apóstol Pablo: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo creo que todos estamos un poco cansados de los religiosos, ¿no? Hartos de aquellos que son religiosos, que hablan de la religión y religión todo el tiempo, pero no hablan del Cristo vivo, del Cristo poderoso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Vivifica en nosotros la conciencia, darnos cuenta que Cristo resucitó y por el Espíritu Santo, por su Espíritu, está en nosotros, con nosotros y también dándonos cobertura sobre nosotros, dándonos esa unción, esa gracia, ese poder. Por esto, en este tiempo, en todas partes del mundo se puede predicar el Evangelio con poder, con autoridad. Dios sigue todavía haciendo milagros, sigue sanando, sigue liberando, sigue rompiendo cadenas de aquellos que están oprimidos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo está obrando? Bueno, es sencillo. Personas que, por ejemplo, están hoy están atadas por la delincuencia, por las drogas, por un montón de situaciones que no pueden vencer. Cuando aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo los hace libres. En este tiempo todavía podemos orar por los enfermos y Dios obra. Hemos orado tantas veces y lo seguimos haciendo. Oramos en nuestro templo, en nuestra iglesia, cuando nos reunimos como iglesia. Oramos y clamamos y Dios responde. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas al Señor y vemos que Dios sigue obrando, sigue sanando, sigue liberando? El poder de Dios no se ha terminado. Dios sigue obrando, pero lo hace a través de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Permitir que el Señor opere a través nuestro. Los creyentes recibieron poder para tener un mayor deseo de agradar a Dios. Comenzaron a buscar la presencia de Dios con todo el corazón y cosas que no podían cambiar, ahora el Espíritu Santo cambió. Pedro, que había sido un cobarde, ahora se para delante de 3.000 personas y más de 3.000 personas y comienza a predicar con toda autoridad, con toda unción. Dice la Biblia en el libro de los Hechos: Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esa es la frase. Lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar. Y esa era la diferencia. Y es lo que nosotros necesitamos hoy. ¿Qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida? Nos da una visión fresca de la presencia del Señor en nosotros, del poder, algo actual. No es que pensamos en un Dios, en un Cristo que se fue y nos dejó, sino que Él está como Él lo prometió. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos da una nueva visión, renovada, fresca, nos da mayor deseo de orar. Creo que todos tenemos esa lucha con respecto a la oración. El Señor nos da esa gracia para que podamos orar. Estamos caminando, estamos trabajando, estamos haciendo actividades y podemos comunicarnos con el Señor. Podemos hablar, podemos orar, podemos estar en comunión por medio del Espíritu Santo. Nos da mayor entendimiento, nos da mayor amor a las Sagradas Escrituras. Podemos entender la palabra, lo que no entendíamos. He conocido personas que decían: antes de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, leía la Biblia y no entendía nada. Pero el día que recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, algo pasó y ahora entiendo la palabra, ahora comprendo. El Espíritu Santo
que vamos a hablar mucho de la persona del Espíritu Santo. Todo el libro de los Hechos habla del Espíritu, de la persona del Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad, abre nuestro entendimiento, nos da los dones para que podamos utilizarlo en el cumplimiento del ministerio que el Señor nos ha dejado como iglesia. Nos da mayor conocimiento creciente de la paternidad divina. Entendemos, Dios es nuestro Padre. No estamos pensando como un Dios lejano, sino un Dios que está cercano y está con nosotros y está en nosotros. Algo que hace el Señor nos da gozo en hacer la voluntad de Dios. Nos da gozo. Hay mucha gente hoy que está triste, que está temerosa, que está angustiada, que no sabe qué hacer. Querido hermano, querido amigo, por medio del Espíritu Santo podemos tener ese poder, esa gracia, esa bendición, esa unción para poder enfrentar los problemas de este tiempo, ser victoriosos y ver cómo Dios respalda. Dice la Biblia en el capítulo 2 que estamos considerando, que hoy no lo podemos terminar de ver, de estudiar, pero dice que él acompañaba a los apóstoles, a los creyentes, el poder de Dios. Dice que perseveraban en la doctrina. En versículo 41 del libro de los Hechos, así que los que recibieron su palabra, la predicación de Pedro, por medio del Espíritu Santo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas que recibieron a Jesucristo gracias a una predicación que ahora estaba respaldada por la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucedió como resultado de la llegada de la persona del Espíritu Santo a toda esa gente? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Nada más ni nada menos que hablar de la persona del Mesías, del Salvador, de aquel que puede dar salvación y vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que hacían los apóstoles, justamente, la doctrina de los apóstoles era justamente hablar del Mesías, de Cristo, que había venido, cumplió su ministerio, murió, resucitó, ascendió y envió al Espíritu Santo. Los creyentes que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Algo más que sucedió. Dice que en la comunión unos con otros, perseveraban en la comunión. Hoy qué difícil que la gente pueda estar en un mismo espíritu, que puedan estar unidos. Si no está el Espíritu Santo es muy difícil, es muy difícil. Hay cuántas peleas, hay discusiones, rivalidades, cuántas situaciones difíciles, porque al ser humano le cuesta, por el egoísmo le cuesta llevarse bien con el prójimo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, perseveraban en la comunión unos con otros. Algo más, en el partimiento del pan. ¿Qué significa el partimiento del pan? Recordaban al Señor Jesucristo, lo que era en la celebración de Pascua. Están celebrando continuamente que Cristo había venido, cumplió su ministerio, resucitó, ascendió y ahora envió al Espíritu Santo. Y en algo más que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban orando. Hermanos queridos, hay poder en la oración unida. Por eso debemos reunirnos cada vez que podemos. Bueno, a través de este medio también podemos orar juntos, pero cuando se habiliten otra vez los templos, estar reunidos orando, clamando, buscando al Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Y dice la Biblia: si 2 o 3 se pusieren de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa y le piden al Padre, el Señor va a responder. Él ha prometido responder. Algo más que sucedió cuando llegó el Espíritu Santo: y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué clase de temor? ¿Qué clase de miedo? Era un temor reverencial, reverencia hacia Dios. Aquellos que eran irrespetuosos, aquellos que no tenían en cuenta a Dios, que vivían como querían, de repente comenzaron a tener un temor reverente. Ojo, Dios es real, Dios está actuando, Dios está aquí. Entonces sobrevino temor a toda persona. Y algo más que sucedía y que sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo
obre en nosotros. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas señales, muchas maravillas, muchos milagros. Oraban por los enfermos, sanidades, cuántas cosas que ocurrían. Pero por supuesto que acá dice hechas por los apóstoles y podemos llegar a pensar que ese poder estaba restringido a los apóstoles. Bueno, no, porque a través de la Biblia encontramos tantos hombres de Dios que oraban por los enfermos y ocurrían milagros. El poder es para todos los que reciben al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo en su vida. Y dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Qué bueno esto, ¿no? La unidad, el Espíritu Santo lleva a la unidad, a amarnos los unos a los otros. Dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, el egoísmo había sido dejado de lado. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Claro, mucha gente vivía en Jerusalén que por situaciones que había ocurrido de muchos problemas económicos, personas que estaban pasándola muy mal. Y ahí las personas que tenían varias propiedades, vendían una y traían a los apóstoles y se repartían entre los pobres, así que no había ningún necesitado. Según la necesidad de cada uno, dice la palabra, algunos vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían. Había un espíritu de generosidad. No había el egoísmo de cerrar el corazón, sino que eran generosos. Esto lo hace el Espíritu Santo. Y para finalizar, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Nosotros no podemos reunirnos ahora en el templo cada día o 2 o 3 veces por semana. No podemos, pero cada día podemos estar en la presencia de Dios, podemos estar en comunión, orando los unos por los otros, creyendo que Dios está obrando y experimentando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas cómo Dios tiene poder, Dios sigue obrando, el Espíritu Santo es actual y es real. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, se reunían a orar y partiendo el pan en las casas. Después se volvían a las casas y partían el pan. Ese partimiento del pan estaba recordando a la Pascua, recordando al Cristo resucitado. Estaban teniendo en cuenta lo que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había unidad, había un espíritu generoso. El Espíritu Santo trajo orden, trajo paz, trajo armonía. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo los admiraba. Algo especial ocurría en esta gente. No fue algo psicológico, fue la llegada del Espíritu Santo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos queridos, todos podemos elegir. ¿Queremos vivir a expensas de nuestra capacidad, de nuestra sabiduría? ¿Queremos vivir la vida cristiana con nuestras fuerzas? Bueno, va a ser mucho esfuerzo, pocos resultados. Es hora que le digamos, querido Espíritu Santo, ayúdame. Necesito tus fuerzas, necesito tu bendición. La Biblia dice ahí en Joel, donde en el capítulo 2 se menciona una referencia a Joel capítulo 2, justamente está hablando que en los postreros días el Señor derramaría su espíritu y los jóvenes, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Hay ancianos que ya no tienen más sueños, ¿no? Pero acá está hablando que el Espíritu Santo cuando llega transforma el caos en una bendición. Y nosotros podemos ser instrumentos de bendición para un mundo necesitado. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor que está necesitada? ¿Cuánta gente que está triste? ¿Cuánta gente que está angustiada? Bueno, el Señor quiere usarnos para bendecir. Quiere usarnos para llevar una palabra de esperanza, una palabra de bendición, para que nuestra vida sea realmente un ejemplo para este mundo. Hermanos queridos, busquemos la presencia del Espíritu Santo. Que la presencia del Espíritu Santo llene nuestras vidas y veremos que el poder de Dios no ha menguado, no ha cambiado. Él sigue obrando milagros, Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue desatando a los que están oprimidos
y Él sigue prosperando, bendiciendo a sus hijos. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que hoy la presencia del Espíritu Santo llene tu vida, mi vida, nos llene y que cada uno de nosotros podamos ser realmente instrumentos de bendición. Oremos. Padre, gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque nos guardas. Gracias porque guías nuestros pasos. Señor, ahora queremos dar lugar a la persona de tu Espíritu Santo. Oh Dios, obra en nosotros, guía nuestros pasos. Oh Dios, te damos lugar y te pedimos ahora, Señor, que cada persona que está necesitando ayuda pueda recibir fuerzas, pueda recibir el toque tuyo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo. Bendigo sus vidas, de la cabeza a la planta de los pies, reciban tu bendición. Bendigo cada familia, bendigo cada hogar. Oh Dios del cielo, que el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo descienda en cada familia, en cada hogar. Ahí donde hay caos pueda llegar la armonía, la bendición. Ahí donde hay necesidad llegue la prosperidad, la bendición, la provisión del cielo. Ahí donde hay enfermedad llegue la sanidad. Enviamos palabra de bendición, de sanidad para cada persona necesitada. Padre querido, así como en la época de los apóstoles, el poder del Espíritu Santo está obrando, sanando, liberando, quebrando yugos de oscuridad. Ahora te pedimos, Señor, que en nuestras vidas la gracia y la bendición del cielo esté sobre cada uno de nosotros. Bendice ahora a tu pueblo, que podamos terminar bien esta semana. Acompáñanos, guárdanos en cada paso que tenemos que dar. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Llenate de la presencia del Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo va a hacer que se cumpla la palabra del Señor. Recibiréis poder. Te cuesta hacer cosas, te cuesta cambiar, te cuesta renovarte espiritualmente. La presencia del Espíritu Santo te va a ayudar. Así que permitamos que el Señor obre a través de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, te fortalezca. Y si te fue de bendición este mensaje, compartirlo con otra persona. Dios te guarde, nos reencontramos el viernes, Dios mediante, a las 19 horas, el domingo también a las 19 horas. Muchas bendiciones. Chao, Dios te guarde. Chao, chao, bendiciones. Paz, bendiciones.